vamos a explicar el problema número 1 de las actividades. Es un problema que está al principio de las actividades, pero no es de lo más sencillo, por eso vamos a explicarlo despacio a ver si se entiende. El problema les dice, para instalar una antena parabólica se utiliza un poste sujeto por dos cables, como indica la figura. Tenemos el poste, los dos cables, uno que mide 8 metros y el otro que está a 90 grados, no tenemos la medida, y la medida que nos da el problema es desde donde se ancla uno de los postes hasta el otro vértice del triángulo, 10 metros. Bien, nos pregunta cuál es la altura del poste, la medida del cable que falta y a qué distancia del poste habrá que colocar el cable. Es decir, me pide la distancia desde el poste hasta este vértice. Bien, para eso vamos a dibujar el triángulo en cuestión. El triángulo es un triángulo rectángulo, el grande, ¿no? A, B, C. Este triángulo es rectángulo en C, porque los cables se forman 90 grados. C, uno de los catetos, que es 8 metros, y C, la hipotenusa del triángulo. ¿Por qué digo la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más largo y es el que está opuesto al ángulo recto. Bien, ¿puedo averiguar entonces este segmento que está representando la medida del cable? Sí, es fácil y entonces uno de los datos ya lo podemos sacar bastante simple aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué decimos? Decimos, la hipotenusa al cuadrado, es decir, AB al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que sería AC al cuadrado, más CB al cuadrado. Es lo que está escrito acá, el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo. Bueno, voy a reemplazar. ¿Quién es AC? El segmento AC mide 8 metros, lo reemplazo por 8 metros. El segmento AB lo reemplazo por 10 metros y la incógnita, que es CB, queda acá. Bien, 8 al cuadrado es 64, que lo pienso restando, y entonces me queda que CB cuadrado es 100 metros cuadrados menos 64 metros cuadrados, 36 metros cuadrados. Por lo tanto, CB queda como la raíz cuadrada de 36 metros cuadrados, es decir, 6 metros. Listo, una respuesta bastante simple. Sabemos que entonces el cable, ahora, acá tenemos nuevamente el dibujo, el cable nuevo, el que tengo que colocar, tiene que medir 6 metros. Bien, ahora vamos a averiguar cuánto vale H, es decir, cuánto mide el poste. Bueno, para averiguar H, siempre, como es la altura y es perpendicular a la base, podemos pensar que tenemos dos triángulos rectángulos. Acá hay un ángulo recto, acá está el otro ángulo recto. Si tenemos dos triángulos, uno está en celeste y otro está en azul, vamos a decirle. Bien, ¿qué pasa con estos dos triángulos? No los puedo pensar como pensé recién porque, por ejemplo, en el triángulo este más clarito tengo la hipotenusa que mide 8, pero no tengo este cateto, porque el 10, estos 10 metros, es de la suma de estas dos bases, pero no de esta base sola. Esto más adelante lo vamos a llamar X y esta base la vamos a llamar Y. Bien, entonces lo que tenemos que repasar un poquito para calcular H es recordar cuando dos triángulos son semejantes. Y vamos a hacer una proporción con el teorema de Tales que vieron el año pasado. Entonces, a ver si se entiende. Acá está dibujado el triángulo original, que lo volví a dibujar acá para que se vea mejor con sus medidas. 10, que sería, lo di vuelta para que quede mejor. AB, que sería 10 metros. El ángulo recto está enfrente. Y tenemos un cateto que mide 8, que es este. Y un cateto que mide 6, que es este. Bien, eso lo tenemos dibujado antes. ¿Y qué hice? Tomé este triángulo, el triángulo más clarito, y lo puse acá. ¿Sí? Y tomé el triángulo este y lo presenté acá. ¿Por qué lo saqué del dibujo? Porque hay una característica re importante. Fíjense, los triángulos los
3 triángulos son semejantes. ¿Qué significa eso? Que tienen exactamente los mismos ángulos, pero no los mismos lados, y los lados son proporcionales. Pensar en proporción significa pensar que tienen la misma forma, ¿sí? Pero uno más chiquito y otro más grande, para decirlo más que se entienda. Miren lo siguiente, el triángulo este tiene un ángulo de 90, uno de 53,13 y uno de 36. Este ángulo tiene uno de 90, otro de 53 y otro de 36. Y el grande también tiene uno de 90, que es este, ¿sí? Este que mide 53, que ya lo habíamos visto antes, y este A que mide 36,87. Es decir, que los tres son exactamente semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, yo les puse el triángulo grande abajo y ahora este lo corremos acá. ¿Para qué? Para pensar la semejanza. Vamos a traer las medidas. A ver, ¿cuánto mide la diagonal? Es decir, ¿cuánto mide la hipotenusa de este triángulo celeste más chiquito que lo tengo acá? ¿Cuál era la hipotenusa? Este es el ángulo recto, la hipotenusa es esta. ¿Se acuerdan cuánto medía esto? Esto medía 8. 8. Bien, es este triángulo puesto acá en realidad, ¿no? Y esta medida, 6 no es la medida, porque 6 es la medida del grande. En realidad, a ver si lo puedo traer directamente, esta medida es h. Y este 6 lo vamos a poner acá arriba para darnos cuenta de que 6 es desde acá hasta acá. Toda la altura del grande, ¿sí? Es esta medida, ¿eh? Bien. Y h es desde este vértice hasta acá, es decir, es esta altura, es la altura del triángulo más chiquito. Bien. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos dos paralelas cruzadas por transversales, o si no pensamos, si recuerdan, semejanza de triángulos, entonces, ¿qué podemos decir? Miramos el triángulo grande y decimos 10, que es la hipotenusa, es a 6, como 8 centímetros, 8 metros, acá no centímetros, perdón, 8 metros es a h. Acá me equivoqué, yo puse centímetros en vez de metros, son metros. Entonces, volvamos. 10 es a 6, es decir, la hipotenusa es al lado opuesto, como la hipotenusa en el chiquito es a h, que es su lado opuesto. Es decir, miramos lo mismo en un triángulo que en el otro. 10 metros sobre 6 metros tiene que dar lo mismo que 8 metros sobre h. Y eso es lo que está planteado acá. 10 metros es a 6 metros, como 8 metros, ahí, es a h. Bien, y entonces de ahí despejamos h, hacemos producto de los extremos igual a producto de los medios y despejamos h y da 4,8. Esa tal vez sea la parte más difícil del problema. Bueno, ya sabemos la altura, perfecto. Otra de las respuestas ya las tenemos, h, que es 4,8. Y ahora yo lo que hice acá fue averiguar x. Podía haber averiguado y directamente, pero bueno, miré este triángulo y dije, bueno, ya sé que h mide 4,8 metros, así que planteo Pitágoras. Digo, 8 metros al cuadrado, ¿sí? Acá, 8 metros al cuadrado es igual a x cuadrado más h cuadrado. Planteé Pitágoras en este triángulo, despejé x, me dio 6,4 metros, y entonces ahí, ¿cómo lo encontré? Haciendo 10, que es toda esta medida, le resto los 6,4 metros y me dio 3,6, que es lo que me pedía el problema. Ustedes lo que pueden hacer para ser más sencillo es mirar este triángulo, ¿sí? Es decir, 6 al cuadrado es h cuadrado más i cuadrado y lo sacan directamente. Bueno, y ahí están las respuestas entonces. La altura del poste era 4,8 en un primer momento, ¿se acuerdan? La altura del cable que falta es de 6 metros, este fue la primera resolución que hicimos, y el cable ahora hay que colocarlo a 3,6 metros.